Nakamasuelis del Señor. Hola. Muy buenas, Nakamasuelis, ¿qué tal estamos? Bellos, bellas, hermosos, hermosas, todos los Nakamas del mundo. ¿Cómo estamos aquí reunidos para hoy ver un fumadote histórico? O eso parece, eso es lo que me ha dicho su creador, Nakamas. Y es que bueno, hoy venimos con un directo que yo creo que ya todo el mundo conoce esta sección, ¿no? Un rincón del Nakama, básicamente. Una sección pues que lleva ya muchos años con nosotros, porque es realmente una de las primeras secciones que inventé. La hemos readaptado aquí en Twitch, ya lo sabéis, que me enviáis vuestras teorías, las leo en directo y si molan o dan un poquito de juego, pues luego van a YouTube. Es el Nakama, básicamente, que por ejemplo, para que os ubiquéis un poquito, hizo la teoría del diluvio universal, con la cual resulta que luego, pues como al mes de nosotros leer esa teoría, resulta que dio bastante en el clavo con lo que mencionó Vegapunk, ¿no? O sea, Miguel decía, el arqueólogo de Jara, decía que hubo un gran diluvio que hizo una inundación en el mundo y que, bueno, pues eso hizo que muchas islas desaparecieran y no sé qué, y resulta que un mes después aproximadamente Vegapunk menciona que el mundo de One Piece se inundó. Miguel me ha avisado de que esta teoría pues es bastante controversial, bastante potencialmente que va a generar muchas dudas y muchos levantamientos de ceja. Teoría del mural y viajes en el tiempo. Dice, muy buenas, Ander y Nakamas. Y sí, Ander, sí eres mi Nakama. Vale. Vale. Que la última vez me acuerdo que pusiste, muy buenas, Ander y Nakamas. Y dije yo no soy tu Nakama. Vale. Muy bien. Hoy os traigo una teoría que creo que va a ser un poco controversial, porque hay cosas que comento que no suele gustar a la gente en One Piece, como serían los viajes en el tiempo. ¡Chun, chun, chun! Cuidado, empieza chungo esto, ¿eh? Pero a pesar de ello, os recomiendo que abráis la mente o simplemente os lo toméis como un fanfic o una idea que me ha parecido divertida. Nada que haya que tomarse en serio, sino como un ejercicio de puro entretenimiento. Además, para elaborar la teoría, también voy a comentaros algunas interpretaciones mías de los textos Harley. Curioso e importante, bueno, curioso no, importante sí, recordaros que las teorías, a ver, cuanto más se acerquen a ser posibles, pues más molan, evidentemente. Sin embargo, hay teorías que, con el simple hecho de que estén bien fundamentadas y te rompan la mente, aunque no sean probables, eso ya merece la pena leerlo al final, ¿no? O sea, una teoría mola cuando estás disfrutando leyéndola, está bien enganchada, bien argumentada, te encaja cosas con ejemplos y demás. Eso mola mucho. Entonces, bueno, a ver, a pesar de que hasta yo mismo veo improbable esta teoría, mientras la voy escribiendo, he de decir que Oda ya nos ha sorprendido anteriormente con sucesos que si alguien las hubiera teorizado con anterioridad a su aparición en el manga los habríamos tildado de locos, como sería la transformación del Gear 5 o el poder de la Toki Toki no Mi para viajar al futuro, que vemos que tenía Toki, correcto ser, efectivamente. O sea, nadie en One Piece antes de Wano daba €1 por poder viajar al futuro o porque Luffy no tenía la Gomu Gomu. Y así fue. A lo largo del manga, Oda nos ha mostrado cómo el mundo de One Piece es uno de ciencia y fantasía. Ejemplo de ello sería la explicación del factor linaje, la creación de las frutas del diablo, en mi opinión, la propia Mother Flame y otros ejemplos más mostrados durante el arco de Head. A continuación os voy a narrar la línea cronológica del mundo de One Piece según hechos confirmados e interpretaciones mías. Gracias al capítulo 1139 se nos ha revelado la existencia de 3 periodos históricos diferentes, dividido por mundos, lo que ha hecho que echemos la vista atrás a sucesos históricos importantes que ocurrieron mucho antes del siglo vacío. Esta división de la historia me ha recordado a cómo Tolkien lo hacía en su rico Legendarium, pues el lore de su historia está dividido en edades, y de hecho el Señor de los Anillos transcurre durante la tercera edad, como One Piece que transcurre durante el tercer mundo. ¡Hostia! Y es que me vais a matar, no he visto el Señor de los Anillos. Pero no sabía que transcurría por edades. Es bastante casualidad que sea la tercera justo también, ¿no? Igual es una micro referencia. Creo que habrá consenso en inferir que lo que da lugar a la transición de un mundo a otro es la producción de un gran cataclismo a escala mundial que da lugar a un reset total que provoca la pérdida de avances tecnológicos para todas las civilizaciones del mundo y que hace que la humanidad deba empezar prácticamente de nuevo debido a la desaparición de gran parte de sus conocimientos. Ejemplo de ello sería la gran inundación que sucedió durante el siglo vacío, que considero fue la causa que produjo el paso del segundo al tercer mundo, en el que nos encontramos actualmente en las aventuras de los Mugis.
Es decir, el tercer mundo empezó hace unos 800 años, en el año 700 del calendario del mar, calendario Kaienreki, cuando acabó la guerra entre los 20 reinos y Joy Boy. Además, mientras escribo la teoría me doy cuenta de las similitudes que tiene el mundo de One Piece con Legendarium, universo de Tolkien, pues en el paso de la segunda edad y la tercera edad, el reino de Númenor, suena como a una nota musical pendiente de descubrir, ¿no? En plan, Númenor, similar al de Atlantis, es hundido en el mar por el dios de ese universo llamado Eru o Yúvatar, el cual cambia la forma del mundo, que pasa de ser una tierra plana a una esférica. Bien. Pues comentando la transición entre el segundo y el tercer mundo, creo que sucedió lo mismo con el paso del primer al segundo mundo. Creo que en estos tiempos el mundo se sumió en un cataclismo. Eso yo creo que estoy casi seguro de que sí. Bueno, de hecho es que lo dice el ¿no? Que trajeron la destrucción del mundo, entre la serpiente infernal y el dios de la tierra, como que envolvieron el mundo en llamas. Vamos a analizar el primer mundo y para ello primero interpretaré los textos de los Harley y luego acudiremos al mural. Traducción oficial Viz, traducido por mí al español. Viz es la que suele traducir para los tomos de habla inglesa y normalmente suele ser una traducción bastante correcta y acertada. Y de hecho es preferible leer esa traducción que leerla de español directamente o cualquier otra traducción. Viz es la más fiable. Primer mundo. Dentro de la Tierra había fuego. Se puede referir al origen o formación del planeta o algo relacionado con el núcleo de la Tierra. La humanidad sucumbió a la codicia y tocó el sol prohibido. Se me ocurren varias posibilidades. Una es que la humanidad explotó masivamente los recursos naturales llevando al planeta a su límite, lo que podría ser una crítica o lo que sucede en la actualidad en nuestro mundo por la obtención de recursos. Sí que parece un poco eso, ¿no? Como que el primer mundo da un poco la sensación de que es un guiño a la sociedad actual del mundo real, ¿no? O sea, como el sobreexplotar recursos, esa imagen que se ve en el mural de la industria, así como con polución y los esclavos y no sé, la verdad que sí que parece un poquito guiño a eso, ¿no? Y dentro de la Tierra había fuego. Yo cada día estoy más cerca de pensar que simplemente había volcanes y que tenían mucha erupción y magma y a raíz de eso nació la Red Line. Pero es la teoría de Miguel, no la mía, así que sigamos leyendo. ¡Cállate a la verga! Otra hipótesis es que los humanos aprovecharon la energía geotérmica, pero por su codicia forzaron el núcleo terrestre, que sería el sol prohibido, y lo desestabilizaron haciendo que el núcleo se detuviese. Esto lo digo porque parece ser que hay personas bajando hacia las profundidades de la Tierra y vuelven a la superficie con orbes luminosos que podrían representar una forma de energía. La última idea es que la humanidad alcanzó la energía de fisión nuclear. Nuclear. Y con ella crearon bombas atómicas, lo que acabó iniciando una guerra mundial que acabó con un apocalipsis nuclear. La palabra es nuclear. Espérate, que al final va a ser un presagio de este mundo, ya verás, ¿eh? En todas estas hipótesis considero que las civilizaciones del primer mundo alcanzaron una tecnología futurista mucho más avanzada que la de Egghead y durante este tiempo se creó una máquina del tiempo. Empieza la controversia. Los esclavos rezaron y el dios del sol apareció. A esto volveremos más adelante en la teoría. Es importante remarcar que el dios del sol es la única deidad que está entre comillas en la versión original en japonés. Esto sí que es importante, ¿vale, Nakamas? Y es que si veis el mural en la versión japonesa oficial, la que está hecha por la mano de Oda, veis que los demás dioses, el dios de la tierra, el dios del bosque, el dios del mar, no están entrecomillados en ningún momento. Cuando se habla del sol, a secas, creo que tampoco está entrecomillado. Sin embargo, el dios del sol, ese sí que en todas sus menciones está entrecomillado. Y eso es curioso, desde luego. El dios de la tierra se enfureció y con su serpiente de fuego infernal envolvió el mundo en muerte y oscuridad. Hostia, si esta es la traducción literal y oficial, realmente, es curioso cómo puede cambiar un poco la perspectiva, porque en la traducción que leímos en español dice el dios de la tierra y la serpiente infernal, ¿vale? Como si fueran dos entes separados que hacen algo juntos. Sin embargo, aquí menciona que el dios de la tierra y con su serpiente de fuego infernal, como si fuera posesión del dios de la tierra. Cuidado, cuidado con eso. Respecto a esta frase, creo que el mito utiliza deidades para explicar fenómenos naturales. Este uso es muy común en las mitologías de nuestra historia, como sería en la griega, egipcia, etc. Los rayos eran causados por Zeus, los terremotos eran obra de Poseidón cuando chocaba con su tridente, o el paso del sol era Helios cabalgando el cielo en su carruaje.
En la egipcia, la transición entre noche y día se explicaba con el mito de que Apophis, una serpiente gigantesca e inmortal, atacaba el barco del dios del sol Ra para evitar que el sol volviera a salir, pero aún así Ra salía victorioso y un nuevo amanecer llegaba. Hostia, qué guapo, ¿no? Ese concepto, o sea, esa explicación mitológica, ¿no? Que tenían los egipcios cara al anochecer y al amanecer, ¿no? Mola, porque además es como que Ra, que es el bueno, entiendo, ¿no? En la historia, siempre ganaba. También te digo, qué paciencia Ra con la puta serpiente, día sí, día también, peleándose con ella, ¿eh? Madre mía, ¿llegará un día en el que no gane? Otro ejemplo serían las 10 plagas de Egipto, a las que se les ha encontrado explicación científica a la mayoría de ellas. Hostia, qué curioso, esto yo en algún momento me lo voy a leer o lo voy a preguntar a ChatGPT, a ver que me lo cuente, porque suena interesante. El dios de la tierra serían los desastres naturales que provocó la desestabilización del núcleo terrestre, desde erupciones volcánicas, terremotos, etc. Respecto a la serpiente de fuego infernal, creo que es la Red Line, algo parecido a lo que dijo en el Cap 129 Dorri. Correcto, Nakamas, no 1129, sino 129, hace más de 1000 capítulos, concretamente. Una serpiente de sangre roja es lo único que no podemos cortar, menciona ahí Dorri, que pues, tiene toda la pinta de que efectivamente es la Red Line, ¿no? Quizás la descripción de fuego infernal se refiere a su color rojizo y que durante su formación surgieron erupciones volcánicas, y las X que tiene podría representar la X que marca la Reverse Mountain y la X que forma la Red Line y la Grand Line cuando se cruzan. Si hubiera habido un apocalipsis nuclear, el invierno nuclear es un fenómeno que provocarían las cenizas y el polvo resultantes de una eventual sucesión de explosiones nucleares. Todas esas partículas se depositarían en la atmósfera, provocando una cúpula opaca que cubriría, en el peor de los casos, toda la extensión del planeta y que dificultaría el paso de los rayos del sol, lo que explicaría la frase de engulló al mundo con muerte y oscuridad. Hostia, mola porque es como una explicación muy científica, ¿no? Que muchas veces Oda no se ata tanto a la ciencia de manera tan literal, pero que realmente, quiero decir, o sea, si esto fuera un texto del mundo real, podría ser sin ningún problema. O sea, estaría todo bastante bien explicado científicamente. Y nunca volverán a encontrarse. Es con lo que termina el primer Harley. En relación con el mural, me parece importante remarcar que en el primer mundo solo parecen existir humanos y no el resto de las tribus que hemos visto. Ya, es verdad, ¿eh? No hay alusión a ningún tipo de... O sea, está este de aquí... Está el ángel este de aquí, ¿no? El ángel, pero que yo creo que esto más que una raza da a entender como la muerte de alguien, ¿no? Me da a mí la sensación. Eso o el dios del sol, que si este es el primer Harley, pues en algún lado tendría que estar. Esto me genera dos hipótesis. La primera es que el mundo de One Piece es el nuestro, pero miles de años en el futuro. Mira, lo que comentaba antes. Los edificios y las fábricas de la derecha son iguales que como dibujábamos de pequeños nuestras ciudades, y por eso los nombres de las armas ancestrales y del Gorosei coinciden con los planetas de nuestro sistema solar, porque su planeta es nuestro planeta Tierra, y otras más similitudes como el hecho de que la duración del año en One Piece son 365 días y comparten nuestro calendario juliano, así como la existencia de mitos y leyendas que coinciden con las nuestras propias, aunque podrían ser simplemente licencias artísticas que toma Oda. Es cierto que todo encaja muy bien, ¿no? O sea, el día dura 24 horas, el mundo tarda 365 días en girar para completar un año entero al sol, entonces sí que es verdad que, bueno, que la estructura, digamos, ¿no? Física del mundo sí que parece bastante... la nuestra, y sí que podría ser como una visión a futuro del mundo, ¿no? La segunda hipótesis es que el mundo de One Piece es el mismo que el nuestro, pero en un universo paralelo o línea temporal alterna, y por eso comparten tantas similitudes con nuestros mitos y leyendas. La verdad que al final de One Piece se revelara eso, ¿no? Como que el primer mundo es nuestro mundo. Estaría guapo porque realmente es como si Oda hubiera hecho una historia de piratas que parece que tienen peor tecnología que nuestro mundo actual, y realmente estamos hablando de miles de años a futuro. Es increíble. Creo que la civilización colapsó debido a un apocalipsis, ya sea climático o nuclear, y estas catástrofes provocaron, a través quizás de la radiación de ciencia ficción, mutaciones en la humanidad, lo que ocasionó el nacimiento de nuevas tribus a través de la evolución forzada, como serían los gigantes, los Yojin, los tritones y sirenas, tontatas, etc. Que si vemos en el supuesto segundo mundo, algo parecido a lo que dijo Arlong en el capítulo 71. Nosotros los Yojin somos humanos evolucionados, que adquirimos la habilidad de respirar bajo el agua. La verdad que es verdad, ¿eh? O sea, no se ve ninguna raza que no sea la humana en el mundo, en el primer mundo, ¿eh? Si literalmente fuera radiación, a ver,
de una manera efectivamente ciencia ficción, ¿no? Pues sí que podría ser que las demás sean derivados del humano, porque además, si os dais cuenta, un detalle curioso que no sé si lo comentará en la teoría Miguel o es un añadido extra, es que realmente, por lo menos mínimo, Yojins y humanos comparten misma sangre. Quiero decir, o sea, tú no puedes recibir sangre de un perro, porque no es compatible la sangre. Sin embargo, entre humanos sí, aunque seamos, yo que sé, O negativo, B positivo, RH, no sé qué, ¿vale? Independientemente del tipo concreto de sangre, en One Piece, todas las tribus, es decir, que de hecho, mira, justo lo que dice Miguel en el chat, no mencionan razas en ningún momento, mencionan tribus. Tribus de los 3 ojos, de los brazos largos, del cuello largo, los Yojin, los Mink. Todos, entre ellos, parece ser que pueden compartir la sangre, como vimos con Jinbe, que donó sangre a Luffy, porque son del mismo tipo de sangre, en plan, yo que sé, B negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí que puede ser porque sean humanos evolucionados efectivamente, como aquí menciona el propio Arlong. Es curioso ese tema. Aparte, pueden reproducirse entre ellos también. Quiero decir, por ejemplo, mira Scopper Gavan, que es humano, con Ripley, que es una gigante, y salen los Buccaneer de ahí. O Big Mom, que ha tenido 200.000 hijos con 30.000 razas. Sigamos. En conclusión, el primer mundo sucedería hace miles o decenas de miles de años, y este cataclismo dio paso al segundo mundo. Ergo... ¡Segundo mundo! En relación con el segundo mundo, creo que hay consenso en que narra los eventos ocurridos desde la recuperación por los humanos de la civilización tras el primer cataclismo hasta el siglo vacío. Una vez más, el dios del bosque enviando a los demonios es algo metafórico y se refiere a la creación de las frutas del diablo. Su creación fue considerada por el dios del bosque porque las frutas vienen de árboles, arbustos, vides, etc. Por eso, consideraron que las creó el dios del bosque y su uso por Im, Gorosei, etc. dejaron su terror plasmado en los recuerdos de los supervivientes, motivos por el que recibieron el adjetivo de frutas del diablo. Vale, yo sigo pensando a día de hoy, esta es una de las opciones que se tantea la gente, ¿no? Que el dios del bosque es un árbol, ¿no? Y envió demonios, es que envió a Akuma no Mis. Yo sigo apostando porque el dios del bosque es Im y que envió a demonios es que creó al Gorosei. O sea, yo creo que el Gorosei no tiene Akuma no Mis, sino que tiene poderes dados por Im. Y que Im realmente es algo más turbio que un humano, o sea, casi un demonio, digamos, ¿no? Pero aquí menciona a nuestro Nakama esa posibilidad, ¿vale? Que Akuma no Mis y de ahí pues Im, Gorosei las obtienen y son tan diabólicos, tan feos, tan demoníacos, ¿no? Que la gente los tildó como frutas del diablo, porque son frutas que eran de diablos. Luego el ataque del dios del mar creo que se refiere a la inundación que asoló al mundo durante el siglo vacío y el sol artificial que consiguió el gran reino, como comenté en la teoría de que creo que es el One Piece. Fue el motivo por el que los 20 reinos empezaron la guerra y por ello la frase de el sol propagó la guerra por todas partes. Sí, yo creo que es eso también, ¿no? Estoy de acuerdo, el motivo principal de la guerra fue el sol, sobre todo por conseguir esa energía, ¿no? Que de hecho hay algún capítulo cuando recién se conoce a Vegapunk en el que Vegapunk explica, más que Vegapunk creo que es Jinbe quien lo explica, pero hablando con Vegapunk también, de que uno de los grandes motivos de las guerras durante toda la historia ha sido los recursos para conseguir energía. Así que mira, y Vegapunk dice, correcto, si consiguiera energía infinita se acabarían las guerras, así que puede ser que tiene por aquí. Una vez más, los dioses son usados para explicar fenómenos que la gente de aquel entonces no fue capaz de comprender tras el segundo reset. Aquellos de la media luna y la luna llena soñaron. Son los Di y los Lunaria, y dice que soñaron porque, como ya comenté, la Di significa Dream, siendo el clan de los Dreamers. En eso estoy, vamos, totalmente de acuerdo en todo el párrafo. Por último, el segundo mundo quizá empeñó en el año... Uy, empeñó, ¿por qué he leído empeño? Por último, en el segundo mundo, quizá empezó en el año 0 calendario Kaienreki y finalizó en el año 700, que marcó el final del siglo vacío, a partir del cual comenzó el tercer mundo en el que están los Mugis. Para ubicaros un poquito, ¿vale? Hay dos calendarios en el mundo del mar, que está el calendario del cielo y que es el Tenryureki, como que se llama, no sé, os pondré por aquí por algún lado, ¿vale? Os pondré el nombre de los dos calendarios, uno es el calendario del cielo y otro es el del mar. Ahora estamos en la era del mar, ¿vale? Ahora vamos con la teoría y lo más importante, con el Roronoa Porro. ¡Sí! ¡Mi momento favorito! ¡Vamos a ello! Hasta donde sabemos, lo más lejano que podemos datar la existencia de las frutas del diablo es al siglo vacío gracias a Kozuki Toki y la Ito Ito no Mi, modelo dios del sol Nika. Toki, quien tenía la habilidad de viajar al futuro gracias a su posible Toki Toki no Mi, viajó al futuro desde algo antes del año 700 hasta el
1494 del calendario del mar. No obstante, Toki dice en el capítulo 920 que tiene el poder Toki Toki e indica que la humanidad solo puede viajar al futuro y que ella viajó en el futuro hasta que llegó a su destino final. ¿Por qué sabía que tenía que viajar 800 años al futuro? ¿Ya? ¿Por qué coño lo sabía? Bueno, entiendo que será por tema de alinearse astros, ¿no? Como quien dice, o sea, como que, yo qué sé, cada 300 años, me invento, nace un arma ancestral, por ejemplo. Entonces, si se encaja, 800 años es cuando vuelve a coincidir un nuevo Joy Boy con las 3 armas ancestrales, por ejemplo. En plan, yo entiendo que será algo así. La otra mención para poder datar la existencia de las fuerzas del diablo durante el siglo vacío fue hecha por Venus Jure en el capítulo 1044. Y dice así: el gobierno mundial siempre ha tratado de obtener la Gomu Gomu no Mi, pero todas las veces se le ha escurrido de las manos. Ya han pasado 800 años. Pues sí, correcto, mira. Además del hecho de que Toki sabía que tenía que viajar 800 años en el futuro, en la isla Yojin, la familia real conoce de una leyenda que cuenta que alguien aparecerá para cumplir la promesa de Joy Boy con la isla Yojin y por ello deben proteger el barco Noah, capítulo 649. Tiene que aparecer alguien en representación de Joy Boy para cumplir la promesa. Esa es la leyenda. Claro, es que es como que todo se sabía que iba a ser en ese momento, ¿no? Y de hecho esto, Roger se enteró de todo esto, porque Roger, 1, se rió, y 2, Rayleigh explicó a Luffy que ellos llegaron demasiado pronto. Efectivamente, llegaron demasiado pronto porque llegaron, pues nada, 40 añitos antes o 20 añitos antes. Oda puede explicar el conocimiento de estos sucesos futuros por parte de la gente que vivió durante el siglo vacío de manera mágica, como serían las premoniciones de Madame Charlie o a través de ciencia ficción. Se me ha ocurrido la idea de que el Gran Reino desarrolló una tecnología que les permitiría predecir futuros y por eso sabían que en 800 años llegarían a Luffy. Por eso en la isla Yojin hay una leyenda de que vendría alguien para cumplir la promesa de Joy Boy. ¿Vale? Yo de momento creo más que es eso, ¿no? O sea, como el atar sucesos de manera como en ciclos, ¿no? Y que todos los ciclos coincidían 800 años, es decir, en la época de ahora. Pero vamos a seguir leyendo. Lo dicho puede ser que al final solo sea magia, pero hay algo que predice los eventos que acontecerán al futuro, y de ser tecnología es una muy futurista de ciencia ficción. Esto tendría todo el sentido porque Vegapunk, quien es considerado que está 500 años por delante del resto del mundo en logros científicos, se considera muy inferior a la tecnología del Gran Reino a pesar de su inteligencia. Como les dije antes, dicho reino era muy desarrollado, aun para la ciencia de nuestro tiempo. Por ejemplo, durante esa guerra, que duró un siglo, las armas usadas eran tan avanzadas que ni siquiera con la ayuda científica moderna se podrían replicar. Tales avances tecnológicos no podría igualarlos ni un genio como yo. Ojo a eso. ¿Por qué el Gran Reino estaba tan avanzado tecnológicamente respecto del resto del mundo? Creo que este se debía a que el Gran Reino fue la única civilización que de alguna manera consiguió sobrevivir y mantenerse casi intacta al apocalipsis nuclear climático que, creo, dio paso del primer al segundo mundo, es decir, que eran cucarachas. Esta asunción implicaría que durante el primer mundo la humanidad tuvo una tecnología igual o más avanzada que la del Gran Reino, y creo que fue en este primer periodo en el que en algún punto consiguieron construir una máquina del tiempo. Bueno, ahí va. Se viene, ¿eh? Es por esto que creo que Luffy viajará al pasado y sus actos serán la causa de la creación del mito del dios del sol Nika. Es decir, está diciendo nuestro Nakama que el Nika del primer mundo es Luffy. Vamos a ello. Sé que el tema de los viajes en el tiempo es algo difícil de llevar y que mucha gente no le gustará, pero con los límites que voy a poner, creo que no habrá inconsistencias ni bucles temporales. Se viene a estrujar el cerebro, ¿eh, Nakamas? Prepárense, ¿vale? ¿Estáis listos? Yo no. Además, con la presentación del Abyss, hemos visto un concepto parecido de la teletransportación / invocación. El Abyss, o el Abyss, o yo que sé cómo coño se pronuncia, es el abismo, que es lo que menciona en el capítulo 1140, si no me equivoco, o 1141, sobre cómo es la manera como de teletransportarse que tienen los Kami no Kishidan y el Gorosei, parece ser. La máquina del tiempo estaría basada en el uso de agujeros de gusano, todo en el ámbito de la ciencia ficción, y la fuente de energía para hacerla funcionar sería la que tenía el Gran Reino, en mi opinión un sol artificial, y quizás se encuentra en Laugh Tale, o debajo de Enies Lobby. Un agujero de gusano es una especie de atajo a través del espacio-tiempo, el tejido cuatridimensional en el que ocurren todos los eventos del universo. En teoría, un agujero de gusano conecta dos puntos distantes en el espacio y el tiempo. ¡Qué guapo, tío! Según Interstellar,
Si visualizas el espacio-tiempo como una hoja de papel, un agujero de gusano sería como doblar esa hoja para que dos puntos distantes se encuentren en el mismo lugar, creando una especie de túnel entre ellos. La máquina del tiempo de agujero de gusano hace que no se pueda viajar al pasado más allá del momento en el que se creó la máquina. Es decir, lo más lejos que se podría viajar sería al primer mundo. Claro, qué bien pensado, claro. Entonces, según la teoría del agujero de gusano, efectivamente, si la máquina se crea en el primer mundo, es ahí hasta donde se puede viajar. Otro límite sería la aplicación del principio de autoconsistencia de Novikov. Se viene. Este principio establece que si alguien viaja al pasado, esa persona no puede cambiar el curso de la historia de manera que creen una inconsistencia temporal. Es decir, cualquier acción realizada por un viajero en el tiempo, en el pasado, ya debe estar integrada en la línea temporal tal como ocurrió, de modo que no pueda alterar eventos clave o generar paradojas. Vale, o sea, esto sería lo que tendría que haber aplicado Matt Groening, el creador de Los Simpson, cuando Homer viaja al pasado, que mata a un mosquito y cambia todo el futuro. Entiendo que eso, con la teoría del Novikov, no hubiera pasado. ¿No os parece raro que los poderes de Nika de estirar el cuerpo y la llamada Toon Force estén relacionados con el sol? Si lo pensáis, no tienen nada que ver una cosa con la otra, por lo que creo que primero es la aparición de Nika y luego su asimilación a una deidad solar y no al revés. La persona que estira su cuerpo precede a la idea de su vinculación con el dios del sol. La idea que se me ha ocurrido es que durante el tercer mundo, es decir, en la actualidad de la historia quizá... ¡Nakamas! ¡Estamos de vuelta! Desde mi casa ha sido todas las luces de todos los lados han hecho ¡boom! Las pantallas con toda la luz que me está dando en la cara, el foco, no sé qué, ¡pum! Todo abajo. Y digo yo, sí, hombre. Para mí ha sido que se me caía la casa encima. La idea que se me ha ocurrido es que durante el tercer mundo, es decir, la actualidad de la historia, quizás Luffy viaje por su propia voluntad o por accidente, solo o acompañado de los Mugis. En este momento ha hecho... y se ha ido la luz. ¿Os imagináis que se va ahora en el mismo momento? O sea, sería... ya me río, ya digo que hay un espíritu por aquí. Con la máquina del tiempo mencionada al pasado, al periodo temporal del primer mundo. Durante su estancia en el primer mundo, Luffy verá esclavos pasándolo mal después del reset de esta civilización y por cómo es de personalidad los ayudará liberándoles. Vale. Luffy, sin quererlo ni ser consciente, al ayudar a los esclavos, hizo que sus actos bondadosos evolucionaran hasta la creación del mito del dios del sol, Nika. Los esclavos vieron pelear a Luffy estirando su cuerpo como la goma en Gear 5, deidificaron su persona como Nika, recibiendo por ello el epíteto del guerrero de la liberación y del dios del sol y quedándose su forma blanca en el imaginario colectivo de las personas. God. Después, Luffy viajará de nuevo al presente, pero sus hazañas liberando esclavos acabaron convirtiéndose en una leyenda que pasó de generación en generación hacia el futuro, perviviendo ese mito y su apariencia a los dos mundos, el segundo y el tercero. En realidad, Luffy empezaría siendo un héroe que habría acabado deidificado, pasándose del relato a la leyenda y de la leyenda al mito. Tras estos eventos, hace unos 1000 años, el gran reino de Atlantis, guiñito a una teoría que hice, prosperó. Tenían una tecnología increíblemente avanzada y crearon las frutas del diablo inspirándose en la figura del dios del sol Nika. Hicieron su fruta con base en las descripciones que pervivieron de su imagen en sus mitos, su forma blanca y la capacidad de estirar su cuerpo. Hostia, claro, es que es como una rayada muy loca eso, ¿eh? Estaríamos hablando de que no se sabe con exactitud qué vino antes, ¿no? O sea, porque ahora tenemos a Luffy del tercer mundo, viaja al pasado con su Akuma no Mi ya creada y se gana el epíteto, el mote del dios del sol. De esto ya se pasa al segundo mundo, en el que ya existe la leyenda del dios del sol del primero, y a raíz de eso crean su Akuma no Mi. Entonces ya pasa todo el siglo vacío y se llega al tercer mundo, en el que Luffy se come la Akuma no Mi que crearon en el segundo mundo a raíz de la deidad del primero que viene del tercer mundo. Ojo, es locurote. No me calza, Emmet lo hubiera reconocido, ¿no? No, porque Emmet es del siglo vacío. Y Luffy no estuvo en el siglo vacío. El siglo vacío es el segundo mundo. Luffy estuvo en el primero. En el segundo no existe Luffy, existe otro tío que sí que es Joy Boy. O sea, está Nika, que sería tercer mundo Luffy, viaja al primer mundo y de ahí se crea esto de Nika. Y en el segundo mundo estuvo Joy Boy, que ingirió la Akuma no Mi de Nika. Claro, es que es un tema,
Es un tema, pero me gusta esa rayada mental. Durante el siglo vacío, años 600-700, Joy Boy probablemente comió la Hito Hito no Mi modelo Nika, luchó contra los 20 reinos y perdió. Por todo esto, los actos del propio Luffy durante el primer mundo serían la causa de que el gran reino, inspirándose en él, creara su fruta del diablo, la Hito Hito no Mi, modelo Dios del Sol Nika. Y eso implicaría que Luffy es la causa y el origen de su propio poder y también el poder de Joy Boy. Que importante, insisto, Joy Boy no es Luffy. Luffy estuvo en el primer y tercer mundo. De por medio hubo alguien que es Joy Boy que comió esta fruta del diablo. Creo que es importante recordarlo en la teoría. Además, para fundamentar esto, el Dios del Sol solo aparece mencionado en el primer y tercer mundo y no en el segundo mundo. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Y el motivo creo que es porque Luffy, quien es en realidad el Dios del Sol, estuvo en el primer mundo al viajar en el tiempo y obviamente también está en su presente, el tercer mundo. En el segundo mundo estuvo Joy Boy, quien tenía probablemente la fruta de Nika, pero no era Nika. Además, en japonés, solo el Dios del Sol está entre comillas y el resto no, y considero que el entrecomillado es para detonar un título. Fue el único dios con presencia antropomórfica, mientras que el resto eran explicaciones a fenómenos naturales o artificiales, como ya he dicho. El hecho de que el propio Luffy sea la causa del origen del poder y probablemente de la inspiración de Joy Boy, quien a su vez dejó el tesoro One Piece en Laugh Tale, implicaría que el mismo Luffy motivó la búsqueda de Roger del One Piece. ¡Ojo! Increíble, ¿eh? Así como el inicio de la era de la piratería. De manera indirecta, Luffy es la causa de su sueño. ¡Wow! ¡Qué top y qué romántico y qué poético y qué todo!, ¿no? La temática de los viajes en el tiempo genera debates muy interesantes sobre si la historia ya está predestinada o si realmente existe el libre albedrío. ¡Hostia! Claro, esto generaría un debate muy loco con la libertad de Luffy. ¿Creéis que Luffy viajando en el tiempo por su propia voluntad es la causa de la creación de su propio destino y por tanto es totalmente libre? ¿O en verdad Luffy, siendo la causa de su fruta, está predestinado a cumplir su destino tanto en el pasado como en el presente? ¿Vosotros qué creéis? Y aquí la famosa frase de este hombre: ¿es un sueño o su destino? Es que claro, teóricamente un destino es como lo contrario a la libertad, ¿no? O sea, tú, si estás destinado a algo, es como que hagas lo que hagas va a acabar ahí. Y eso hace que no seas libre de tal manera porque no puedes como decidir tu destino. Pero coño, si se crea este bucle, digamos, ¿no? Realmente Luffy viaja al pasado, igual es su sueño y todo, ¿eh? No creo, pero igual es su sueño. Si viaja al pasado, está como generando una imagen de ese Nika, que es el propio Luffy, que con el paso de los años se endiosa, Akuma no Mi, Hito Hito no Mi modelo Nika, Goldie Roger rey de los piratas, Joy Boy no sé qué, la motivación de Luffy, pum, y cae en Luffy, y efectivamente todo su sueño, o sea, todo el proceso ha sido creado por el propio Luffy, para que Luffy salga a crear ese proceso, ¿no? Es que claro, las rayadas del tiempo son una movida muy loca, pero tiene su sentido y me gusta, porque realmente estaría como destinado a esto, pero es un destino que él mismo ha creado, entonces es libre, o sea, es una fumada. Pero me mola. Hasta aquí la teoría, Nakamas. Ojalá hayáis pasado un buen rato y os haya entretenido. Un abrazo, Miguel. Un abrazo, Miguel, y muchas gracias por compartir tu teoría. También te digo, se podría haber ido la luz al terminar la teoría. En plan, muchas gracias, Miguel. Y se va la luz. La teoría a mí me gusta. Claro, probable. ¿Qué es probable en One Piece? ¿Y cuánto la movida de viajar en el tiempo al pasado y no sé qué es probable? Claro, o sea, es muy poco probable en realidad la teoría, porque está tocando una posibilidad entre 1.000.000, ¿no? Como diría Doctor Strange. Entonces, claro, es difícil que pase, pero me he disfrutado mucho la teoría. Creía que iba a ser mucho más porro y mucho menos sentido de la que tiene. Al final, bueno, aquí está que si el principio de autoconsistencia de Novikov, que si los agujeros de gusano. Es que incluso nos explicas un poco movidas temporales que se han ido haciendo con teorías y con principios y normas y demás, que no sé, me parece que me mola mucho, la verdad. Así que he de decir que efectivamente me ha gustado mucho la teoría. Seguramente vaya a Rincón del Nakama, así que Nakama de YouTube, si estás viendo esto, pues dale ahí abajo al botoncito de suscripción, hombre, que en esto consiste el canal de Tito Quinto. Bueno, y en más cosas. Yo también hago teorías, no solo leo teorías. Pero bueno, lo he dicho, Miguel, que me mola mucho la teoría, así que nada, muchas gracias por todo, Nakamas. Espera, si ya he pedido que os suscribierais. Pues nada, simplemente que adiós, Nakamas. Chao, os quiero mucho. Dale like también y pon ahí un comentario diciendo qué te parece la teoría de nuestra Nakama Miguel, que está todo loco, claro que sí. Un besazo, Nakamas, y nos vemos pronto. Chao, chao.